Simi TV y el éxito de lo natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en este primer domingo del mes de noviembre, hoy 2 de noviembre. Celebraciones en la parroquia y en el cementerio para celebrar el Día de los Fieles Difuntos. Y ayer sábado estamos celebrando el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Padre Jorge, antes que iniciemos a desarrollar nuestro tema del día de hoy, permítame saludarlo. ¿Cómo está, Padre Jorge? Yo bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue en la semana? Pues estoy tratando de buscar la santidad. Pero es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Pero no es imposible porque Dios es la que lo hace. Bueno, Padre, vamos a iniciar hoy nuestro programa con la lectura y meditación del Evangelio. Y vamos a estar durante el programa, vamos a unificar las dos partes, porque pues vamos a estar hablando de los fieles difuntos y vamos a estar hablando del Día de Todos los Santos y de la Iglesia. Entonces, Padre Jorge, por favor. Bien, entonces comenzaré con el Evangelio de las Bienaventuranzas. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y acercándose a sus discípulos, él se puso a hablar e enseñarles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos a causa por justicia mía, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien. De cualquier modo, por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio que corresponde al día de ayer de la celebración de los fieles difuntos, pero que realmente también se podría utilizar hoy en la conmemoración de los fieles difuntos. ¿Por qué? Porque la palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa bendito, santo, glorioso. Todos esos apelativos que le podemos dar a una persona que tiene rasgos de santidad, pero especialmente a Dios. A Dios. Entonces, los bienaventurados son los mismos que llamamos los santos. Y todos estamos llamados a ser bienaventurados. Y ahí se encuentra el por qué es necesario el paso por el purgatorio. Porque sería muy difícil que se salvara mucha gente sin pasar por unos momentos, digo yo, porque la eternidad no tiene ni tiempo ni momentos, por ese estado de
purificación. Pero veamos dónde está el fundamento de todo. Es decir, ¿de dónde saca la Iglesia esas dos celebraciones? Está incrustado en el credo. Y el credo lo hicieron los primeros cristianos. O sea, ese que nosotros conocemos lo hicieron los primeros cristianos, que era una especie de síntesis de lo que debemos creer. Y que todo cristiano debe conocer, amar y practicar. Sí, señor. Y entre esos artículos que se llamaban el Catecismo Astete que ustedes tienen, y si no los tienen, pues cómprenlo. Sí, señor. Ahí está la venta en el despacho parroquial, los días domingos con el Padre Jorge. Entonces, ese credo nos dice que el Señor murió y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Este pedacito o gran pedazo del credo es lo que precisamente estamos celebrando ayer y hoy. Pues primero comencemos. ¿Qué significa esas tres partes? La Iglesia es una sola. La Iglesia no es cierto, como dicen hoy día por Facebook, que se la inventó Constantino en el 313. Eso fue otra cosa muy diferente. Ahí lo que sucedió fue que Constantino le dio un respiro a la Iglesia, martirizada 313 años. Pero la Iglesia venía con más fuerza que cuando Constantino le dio libertad, porque la Iglesia crece en la opresión, no en la libertad. Eso es donde uno dice no es cosa del mundo. Sí, o sea, en los países donde reprimen la Iglesia crece. Crece con fuerza. Fíjense cuánta represión ha habido en África, y la fuerza que tiene en este momento la Iglesia africana está en África. Y hay gente que se hace matar por su fe. Por su fe. Nosotros salimos corriendo ahora cuando nos amenazan y nos escondemos. Y hay muchos países de Latinoamérica que viven escondidos en su fe por eso, porque los dictadores los amenazan. Bien, entonces la Iglesia es una sola en tres estados, no en tres sitios. Y he explicado bastante que el cielo y el infierno no son sitios sino estados de vida. Entonces, nosotros también somos un estado de vida, que estamos en un lugar, en un tiempo limitado. Somos los únicos que estamos en el tiempo de la parte de la Iglesia. Pero estamos en estado de peregrinación. Y esa es nuestra vida, un peregrinar. Y sabemos la meta. La meta no es la muerte, como mucha gente piensa. No, o sea, es llegar al reino de los cielos. Exactamente. Los ateos, como Federico Nietzsche, como Camus y el mismo Marx, quisieron hacer unos el paraíso aquí, y otros pues simplemente negar a Dios y negar su reino. Y entonces, por ejemplo, como Federico Nietzsche, pues quedó loco de esto, porque dijo, bueno, esto es una pasión inútil, juntamente con Camus, es una pasión inútil, porque esto no tiene sentido. Claro, cuando se mira la vida aquí, como solamente para aquí, no tiene sentido. Claro. Porque si esta flor pensara, sintiera como nosotros, pues diría, esto no tiene sentido que me tengan aquí. No, plantada. que muera. Y que muera. Y desaparezca, porque esta flor desaparece. Sí. Entonces, esa sería nuestra vida. Pero nuestra vida
es de caminantes, vamos hacia Dios, querramos o no querramos, porque todos llegaremos a Dios. Como ya he dicho muchas veces, la muerte no es más que un puente al cual no hay que tenerle miedo, porque si un puente es seguro y la muerte es tan segura que no nos lleva a otra parte que a la eternidad, dichosa o desdichada, pero nos lleva allá. Es un puente seguro. Sí, y seguro es el único. que se da y seguro que nos pasa al otro lado. Entonces, la Santa Muerte, como dijo Francisco de Asís, nos pasa al otro lado. Pasamos de este peregrinar a comunión la total. presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, pues ahí se define nuestra vida eterna. Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio claramente. Unos irán para la condenación eterna y otros bienaventurados para la dicha eterna de vivir en la presencia de Dios. Entonces aquí nosotros nos vamos a detener a contemplar esos dos estados de vida. Los de los bienaventurados que hicieron una vida lo más perfecta que pudieron, que se entregaron en cuerpo y alma a Dios por medio del servicio a los otros, que llevaron una vida totalmente entregada al vivir el Evangelio y ya llegaron a la presencia de Dios castos, santos y puros. Castos quiero decir sin ninguna mancha de pecado, inocentes y con la conciencia de haber hecho lo que el Señor los mandó, lo que nos mandó. Entonces oyen la voz del Señor que dice en el Evangelio: entrad a la casa de tu Señor. Ellos son los que llamamos santos, que no conocemos muchos santos que pasaron por esta parroquia, por estas calles, y que nunca supimos que eran santos y que seguramente llegaron santos al reino de Dios. Pero también miles y miles y miles de personas que trataron de hacer una vida más o menos santa, más o menos, pero no lograr llegar a la santidad que se requiere, porque el Señor quiere que para estar en su presencia seamos santos, como Él es santo, porque es imposible estar en la presencia de Dios contemplando a Dios si no se es santo, ¿no? Pero, Padre Jorge, los santos, el Papa los canoniza primero y después los nombra santos, los eleva a los altares. ¿Cómo hacen para discernir y decir que esa persona merece ser santo? Bueno, pero ese es en otro contexto totalmente distinto, ¿no? Porque es que los santos no son San Isidro, que lo declararon, y San Juan Evangelista de por sí nadie lo declaró, pero la Iglesia lo acogió como santo, y San Pedro también. La Iglesia nunca hizo un estudio si era santo o no era santo, porque de hecho les entregaron su vida públicamente y fueron martirizados. Digo, por derecho propio. Por derecho propio, sí. Por voz populi, por la voz del pueblo, que los hizo santos. Ha habido santos como Juan Pablo II, después se hizo ahí la canonización, pero el que lo declaró santo fue el pueblo. Cuando murió él, lo declararon santo. Súbito se dice. Y se respetó eso. Pues claro, la decisión del porque pueblo. fue evidente. Pero bueno, esa es otra cuestión. O sea, distinta. eso es otro plano. Eso no tiene que ver. Ese es un proceso que la Iglesia hace para comprobar en cierta manera que esa persona sí vivió en santidad. Y es la exigencia de unos milagros, primero para que sea beato y después para que sea declarado santo. Pero eso es otra cosa, porque esos no son los solos santos. Porque pues Tu abuelita, mi abuelita, no se la estoy nombrando, ¿no? No, se la estoy nombrando bien. Sí. Pueden estar en el reino de los cielos. Puede que sea santa. Sí. De pronto. Uno nunca sabe. Mi viejita era buena gente. Sí, pero no basta ser buena gente. Pero puede que inclusive si pasó por el purgatorio y ya se purificó, pues es santa. Igual que, claro.
que San Isidro, que tal vez no pasó, o los otros que no pasaron. Entonces, ese es el estado de los santos, los que ya han sido, como dice el libro del Apocalipsis, encontrado puros, que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero, es decir, que se purificaron. Entonces, esos santos pues ya están allá, sea que fueron santos aquí en la tierra y ya llegaron directamente, o los que ya pasaron por el estado de purgatorio. Entonces, digamos en que ellos tienen que hacer pues ese proceso del pasar de esta vida por la muerte a la eternidad. Y el Señor les da la sentencia, pues sentencia sí suena como feo, ¿no? Pero es decir, le dice usted, bueno, usted por sus obras ya sabe a dónde le toca. Y usted por la suya ya sabe qué fue lo que le dio. Claro, porque yo te di la libertad, libre albedrío. Sí, pero lo que sucede es lo que siempre yo he explicado, que lo que pasa es que nosotros al pasar el puente de la muerte llegamos y nos encontramos con una realidad que percibimos totalmente, tanto la realidad de quién es Dios como la realidad de quién fui yo. Porque aquí inclusive uno puede creerse santo y uno puede vanagloriar y hasta creer delante de Dios que uno es santo, y llega y se encuentra ya con que no, con que estaba muy lejos de la santidad, pero como tuvo la buena intención y trabajó un poco por su santidad, pues queda retenido en el purgatorio. Purgatorio quiere decir purga, ¿no? Limpieza. Y en términos más cristianos, santidad. Llegar a la santidad mediante la purificación por el sufrimiento. Ese es el purgatorio. Pero esa pobre alma, ¿cuánto sufriendo? No me hable de alma, porque el que va a sufrir es usted completo, no es alma. Bueno, mi pobre yo allá sufriendo. Sí, ¿y por qué sufre? Pues porque la embarré aquí. Pero ¿cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el sufrimiento? De pronto las cosas malas que hice durante mi vida terrenal. Ese es el remordimiento, pero ese es el remordimiento. Por eso yo creo que es el más... Pero es que una cosa es el remordimiento y otra es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque usted puede remorderse toda una vida de algo que hizo mal, y eso no lo lleva a purificarse. Aquí en la tierra puede hacer eso, toda la vida está remordido porque hizo una cosa mala, pero nunca se arrepintió de verdad y nunca sintió lo que había hecho como maldad y pidió perdón. Entonces, allá ya no hay que pedir perdón, pero hay que purificarse. Entonces, le vuelvo a repetir, al llegar allá, se encuentra uno con una realidad que no sospechaba, ya sea la realidad de verdad quién es Dios, y la verdad de lo que yo voy a vivir ya de inmediato, o la realidad de Dios y de que estoy lejos de Dios, pero no morí en pecado, pero estoy lejos de Dios, no estoy puro para vivir la vida de Dios. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Volvemos a explicar y ojalá otra vez ganemos la indulgencia plenaria, el valor de la indulgencia plenaria. Que la indulgencia plenaria requiere que yo esté libre de pecado mortal y hagan lo que ya sabemos que hay que hacer. Y la intercesión de la Iglesia, y la Iglesia tiene todo el derecho y el deber
de hacer producir el viña, reino de Dios, el la reino finca de Dios. Ajá. Por eso la iglesia tiene que esforzarse por predicar, porque para eso la puso ahí. Pero además de eso también tiene la obligación de interceder por los fieles, que es lo primero que hay que hacer. Interceder por los fieles para que los fieles entren al reino de los cielos. Y en ese bregar a que entren, pues la iglesia encuentra métodos que no están en contradicción con el Evangelio, ¿no? Y por esto, iluminada por el Espíritu Santo, ella crea estos medios para que busquemos la purificación. Bueno, entonces el purgatorio es un estado de vida que no sabemos cuánto dure. Nadie sabe. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es que, pues aquí nosotros medimos todo en tiempo. Sí, claro. Y la eternidad es muy diferente. Su palabra lo dice, eterno. Entonces, y el Salmo lo dice, nuestros años, 1000 años son en la presencia de Dios como un día de ayer que ya pasó. Imagine. Pero entonces una purificación nuestra puede durar miles de años. Claro. Y por eso hay que orar mucho por los fieles difuntos. Y ese es el sentido de que la iglesia crea esta, no es fiesta, sino esta conmemoración de los fieles difuntos para orar por ellos. Y no solamente pagar una intención en la Eucaristía, sino también nuestra oración personal, nuestro sacrificio por ellos, y no solamente el día de los difuntos, sino todo el año, porque hay gente que se acuerda de los papás el día de los difuntos y nada más. Igual que cuando estaban aquí en la tierra, se acordaron de la fiesta de la madre y se acabó el cuento. Cuando murió. Sí. Bueno, cuando murió ya es bulla que hacen. Pero cuando estaba viva, se acuerdan, el día de la madre le llaman por ahí unas flores marchitas y un pan tieso, y bueno, ya se acabó el cuento, con eso basta. Uh-huh. Y vuelve hasta el año entrante. Así también hace mucha gente con sus fieles difuntos, sus familiares, sus padres, sus hijos. El año entrante vuelven a pagar otra intención y a veces ni siquiera van a misa. Yo encuentro aquí que en las misas de los sábados, de pronto voy a hacer una visita allá a la tumba, que es el recuerdo del fiel difunto, y no aparece nadie. Entonces pensaron que pagando ya no, eso no es pagando, es que no se paga, es simplemente una ofrenda que se da, pero eso es para el servicio de la iglesia, pero no es para comprar la salvación. Hay que orar por los fieles difuntos, hay que ofrecer sacrificios por los fieles difuntos continuamente. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe. Padre, hablando de los fieles difuntos, las personas que le tienen devoción a las benditas almas, Eso es una contradicción con nuestra fe. Y yo sé que a muchos no les va a gustar, pero es así. ¿Por qué? Pues porque, empezando, que llaman las benditas almas. Si fueran benditas almas, no estarían en el purgatorio. Porque ya expliqué que bendito es el santo. Entonces, si son benditas, no están en el purgatorio. Uh-huh. Pero el problema es que nosotros no sabemos quién está en el purgatorio y quién está en el cielo. Por eso, la iglesia sabiamente pone unos ejemplos de santidad y los pone como intercesores ante nosotros, ante Dios por nosotros, pero comprobando su santidad por medio de milagros. Ahí llega la pregunta que le había hecho. Sí. ¿Por qué la iglesia nombraba a sus santos? Por dos razones. Muchas gracias, me lo voy a repetir porque se me quedó. Primero, que sean ejemplo para nosotros. Mire, le cuento que al presentar el Papa Francisco a Carlo Acutis como ejemplo de la juventud, hay muchos jóvenes que se han convertido. Claro, claro. Y ahora al canonizarlo, León, hay muchos jóvenes que se han convertido. Claro. Eso es lo valioso de los santos. Primero que todo es eso, el ejemplo de vida y cómo se puede ser santo en cualquier situación de vida. Sí, porque antes uno veía a los viejitos que vivieron hace 200, 300, 400, 800 años santos, y no se veían santos de la época. Pues, y este muchacho estaba muy joven. Sí, y ahí no es solo ese, hay una cantidad de santos jóvenes. Entonces uno dice, ¿se puede ser santo
En cualquier época. en cualquier época. Y ahí está también, porque la Iglesia pone ejemplos de todas las categorías, de todos los artes, ciencias que haya. Sí, hace poquito a Gregorio Hernández, Sí, y- dos santos de Venezuela. San Isidro, que era un labrador, Gregorio Hernández, un médico, y de médicos ahí están Cosme y Damián, y hay otros médicos, Y del Garda. y el de Garda, que también es inclusive Esa, doctora de la Iglesia. Sí, Y de cualquier situación, de cualquier ciudad, de cualquier nación, porque hay santos de todas las naciones. Así allá hayan hecho guerra al catolicismo, ahí hay un Ahí santo, dos salió un santos, santico. 3 santos y a veces más que por acá. ujú, Entonces, sabiamente la Iglesia pone esos miembros de la Iglesia como ejemplo para nosotros los peregrinos. Pero también ellos interceden ante Dios por nosotros. Y ahí es donde voy a la unidad de los 3 estados de vida. Y por esto le respondo a la pregunta que usted hizo, de que si es bueno pedirle a los a las almas. a los fieles, no, a fieles A los difuntos fieles del purgatorio. No, porque los fieles difuntos del purgatorio en comparación es como cuando uno tiene un familiar pagando una condena de algo. Sí, Uno pues no no va- puede decirle, familiar, venga, se quede en la casa y me cuida a los animales mientras yo voy a hacer una vuelta. Sí, ¿Por le qué no? puede Porque uno- está ya no, guardado. y no le puede y no le dan pedir permiso. favores, ¿no? Porque, pues, a no ser que tenga plata por allá para alguna Ah, no cosa. sé, ya es otro cuento. Pero que esté allá preso, pues nadie va a pedirle favores, porque no Claro que puede. sí, claro que sí. Entonces, por los fieles difuntos del purgatorio hay es que orar. Y entonces ahí voy. En los santos, que es el estado ya perfecto en la presencia de Dios, pueden orar, o sea, interceder ante Dios por nosotros los terrenos, los peregrinos, y por los que están purificándose Purificándose. en el estado de purgatorio. Nosotros, los que somos peregrinos, o militantes que se dice también, podemos orar entre nosotros mismos. Por eso el sacerdote dice, oremos, y recoge sus oraciones a Dios. Sí, sí. Nosotros podemos orar por los fieles del purgatorio. Y nosotros podemos elevar plegarias de alabanza a los que ya nos antecedieron. Y esas alabanzas, aunque se las damos a ellos, pues van directamente a al Dios, Padre, claro. que fue el que los hizo santos. Ujú. Entonces, esa es la unidad de la Iglesia. Y cómo nosotros participamos de nuestros bienes, y eso es lo que se llama la comunión de los santos. Que comunicamos los bienes que tenemos. Los del cielo pues tienen todas las gracias de Dios para comunicárnoslas a nosotros como ejemplo y como intercesión. Y nosotros pues tenemos la comunión de la iglesia terrena que sufre, que avanza, que anda entre el pecado y la gracia Ujú. y lucha, cada uno de nosotros, y así nosotros oramos por los fieles difuntos del purgatorio para que el Señor los purifique. O sea, esto se viene repitiendo siglo tras siglo, año tras año, se vive repitiendo. Nosotros oramos por algunos Por algunos y algunos orarán por nosotros. ¿Sí? Es. Sí. Y entonces ahí es donde está esa comunión de los santos del cielo. Es que en la Sagrada Escritura, sobre todo San Pablo, nos llama a todos los creyentes santos. Bueno, Padre Jorge, Un minutico me regala. claro que sí. Hay que tener mucho cuidado con volver esta memoria una cuestión como de festival, como de cosas raras que se da En México. en México, ¿no? Donde la Santa Muerte, y eso es una cosa ahí como de superstición y más allá de la superstición, cosa rara, ¿no? Sí, señor. Y esto hay que evitarlo porque yo personalmente conocí personas cercanas a mí
porque por respeto a ella no la nombró, que tenía un cráneo ahí en la casa y le pone una vela. La vela era para que ese fiel difunto, estuviera donde estuviera, cuidara la casa. Entonces, esas son cuestiones de superstición que hay que Evitarlas a toda costa. Sí, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de pedirle a las benditas almas del purgatorio, porque, vuelvo a repetir, si fueran benditas no estaban en el purgatorio, bendito igual, santo. Muchas cosas que suceden de los devotos de las benditas almas. Sí, y también muchas veces devotos de los mismos papás. No es que yo le pido mucho a mi mamacita que ya está en el cielo. No la deja descansar en paz. ¿Cómo le está pidiendo si usted no sabe si está en el cielo? ¿Dónde está? Y lo último, ese cuento de qué fue lo que dijo usted, lo último. No descansar en paz. No le dejan descansar en paz, eso es puras mentiras. Cuando nosotros pasamos el puente de la muerte, atrás lo que se quedó fue un mundo al cual nosotros ya no pertenecemos, ni nos interesa, a no ser que vayamos al cielo y allá podamos interceder por los que están acá en la tierra. Ahí está el mensaje. Porque eso del sufrimiento, porque dejó una finca y no sé qué, eso no es cierto. Listo, Padre Jorge, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Su bendición, Padre, por favor. Que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos los fieles del purgatorio y los invito a la próxima peregrinación, el día 16 de noviembre, a Santuario de Boyacá. Costo 50,000 pesos el transporte. Y es muy económico. Feliz día. No se lo pierdan. Nos encontramos dentro de 8 días aquí en Caminos de Fe. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.